Hola, buenas tardes, queridos alumnos de tercer año, ¿cómo andan? Como siempre les digo, en primer lugar, felicitarlos por lo bien que vienen trabajando. Ya hemos transitado 2 unidades del programa. En la primera unidad estuvimos hablando de la Cuaresma, de la Semana Santa, de la Pascua y del ciclo vital de las personas, la evolución física, psíquica y espiritual de las personas. En la segunda unidad, que se llamó Un hombre llamado Jesús, hicimos una línea de tiempo que la verdad que estuvieron impecables la mayoría, donde analizamos todos los datos históricos importantes y concretos en la vida de Jesús y, y posterior a su pasión, muerte y resurrección, cómo se organizó la primera comunidad cristiana para seguir propagando ese mensaje de Jesús. Después también estuvimos trabajando con Pentecostés, donde Jesús envía el Espíritu Santo prometido sobre María Santísima y sobre los apóstoles. Y bueno, vimos que María, como discípula y misionera, es madre de Jesús y madre de la Iglesia. Hoy iniciamos la unidad 3 del programa, que va a estar un poco relacionada con esto de ser comunidad, de seguir a Jesús. La unidad 3 se llama Los seguidores de Jesús. Si leemos el pasaje del lavatorio de los pies y otros pasajes de la Biblia, Jesús a sus seguidores los llama amigos. Se desarrolla el don de la amistad. Jesús va a decir, yo no los llamo siervos ni esclavos, porque el siervo ignora lo que hace su Señor, sino que yo los llamo amigos. Jesús les comparte su vida, les deja enseñanzas, les transmite parábolas, realiza milagros para aumentar la fe en ellos. Jesús los llama amigos. Y el gesto más grande es cuando se pone una toalla en la cintura y se pone a lavar los pies. Y Jesús va a decir también en muchos pasajes, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Entonces Jesús, antes de ascender al cielo, les deja un mandato a los discípulos. Les va a decir, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Hacer discípulos a todos los pueblos, a todas las personas que no conocen o no creen en Jesús, hacerlos discípulos. Hacer discípulos a todos los pueblos. Y en segundo lugar, nos invita a bautizar en nombre de la Santísima Trinidad. La puerta de entrada para seguir a Jesús es el bautismo, para ser católico. Entonces dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Bautizar en nombre de la Santísima Trinidad es una misión que Jesús le encomienda a los apóstoles. Jesús, antes de subir al cielo, desde el momento de la última cena, cuando dice tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, luego experimenta la pasión, muerte y resurrección, como ya sabemos, y antes de subir al cielo, va a querer que sus seguidores no se dispersen, no se aíslen, sino que formen una comunidad. Esta es la primera comunidad cristiana. En Hechos 2, 42, 47, nos va a mostrar las 4 funciones o misiones que hace esta primera comunidad cristiana. En primer lugar, escuchar la enseñanza de los apóstoles. Estas primeras comunidades cristianas, con Pedro a la cabeza, fueron confiadas a los apóstoles. Los apóstoles leían la Torá, leían el Antiguo Testamento, y después hacían un comentario, una especie de homilía, donde todas las personas seguidoras de Jesús escuchaban con mucha atención. Luego la fracción del pan. En la película Hijo de Dios, que la vemos todos los años, este año no la pudimos ver por la cuarentena, hay una parte donde Simón Pedro corta el pan, sirve vino y conmemora esta última cena. Que en cada misa, en cada Eucaristía, en cada domingo, conmemoramos eso nosotros. Cuando el sacerdote dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía, estamos conmemorando esa última cena, esa fracción del pan. Un pan que se parte y se reparte entre todos para que no haya necesidad. En tercer lugar, la comunión fraterna. Dice que no había necesidad en esta comunidad, porque el que tenía casa, campo, tierras, la vendía y ponía ese dinero a disposición de los apóstoles. Había como un fondo común. No había ni ricos ni pobres, había una condición de igualdad y de equidad. Y en cuarto lugar, la oración. Varias oraciones al día, en ese momento rezaban muchas súplicas y plegarias, el Shema Israel, que era el credo judío, se rezaba en cada uno de los momentos. Y la misa en sí es una oración, porque rezamos gran diversidad de oraciones, y la misa como celebración es una gran oración, ¿sí? Bien.
Bueno, entonces, vamos a seguir avanzando en el programa, en esta unidad 3. El libro va a hacer una distinción en la página 37 entre tres casos. Uno es muchedumbre, otros son discípulos, otros son apóstoles. ¿Qué significa la palabra muchedumbre? Significa abundancia de personas. Si buscamos pasajes bíblicos, en muchos casos se da una abundancia de personas. Se me ocurre, por ejemplo, la multiplicación de los panes, donde se dice que se alimentó a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Se me ocurre el momento donde Jesús en la sinagoga predica y un montón de gente lo sigue. En el Vía Crucis, en el camino de la cruz, donde malhechores, donde fariseos, judíos y personas seguidoras de Jesús también lo acompañan. Una abundancia de personas. En Pentecostés, donde luego estos se bautizaron 5.000 hombres, y así podemos citar un montón de pasajes donde se da una gran abundancia de personas. El Domingo de Ramos, donde el pueblo lo recibe a Jesús con mucha alegría, y así puedo citar un montón de ejemplos. La característica principal de la muchedumbre es que pueden seguir a Jesús o no. No son todos seguidores de Jesús. Algunos lo siguen, como por ejemplo las mujeres que se golpean el pecho y lloran porque Jesús estaba siendo torturado, los apóstoles que entre medio de la multitud lo siguen, pero también hay gente que no lo sigue, que va a ver el milagro o va por curiosidad. Por ejemplo, la multiplicación de los panes, esos 5.000 hombres no creían en Jesús, decían, vamos a quedarnos acá a ver si es verdad que va a multiplicar los panes o no. Bien, entonces la muchedumbre puede seguir a Jesús o no lo puede seguir. Entonces, podemos decir que muchas veces la muchedumbre lo sigue, algunos por convicción y otros por curiosidad o bueno, los fariseos y los soldados que lo seguían porque querían buscar la ocasión para condenarlo. ¿Bien? Y este grupo, esta muchedumbre, como dice acá el libro, está sedienta de una palabra de esperanza y de vida. Bien, un segundo paso podemos decir que son la comunidad de los discípulos. O sea, la muchedumbre, si tenemos que les hago una pregunta, ¿todos podemos ser muchedumbre? Sí, en el sentido que somos abundancia de personas. Entonces todos podemos serlo. La comunidad de los discípulos son personas que han seguido a Jesús, han decidido seguir a Jesús y comparten su doctrina, su forma de vida. Hacen de la vida doctrina. Entonces podemos decir que la palabra discípulo significa seguidores. Y podemos decir que es más que un alumno o un oyente. Porque en ese momento, por ejemplo, o sea, en el antiguo, antes de Cristo, Platón, Sócrates, Aristóteles, tenían discípulos, que eran personas que eran oyentes, alumnos, los seguían, pero acá van más allá de esto, porque no son oyentes y alumnos, sino que ¿qué dijimos que eran? Amigos. Jesús los considera amigos a los discípulos. La Sagrada Escritura habla de 72, en realidad son más, porque toda persona que quiere seguir a Jesús es un discípulo de verdad. Podemos decir también que este grupo de discípulos lo acompañaban mujeres. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en ese momento no había una condición de igualdad del hombre y de la mujer como hay ahora. No podían participar del culto, solamente debían hacer las cosas de la casa, no podían trabajar, todo lo que tocaban quedaba impuro porque se consideraba impura a la sangre de la mujer. En el caso de un tribunal, su testimonio no era considerado válido, y por eso la multiplicación de los panes decíamos, 5.000 personas sin contar las mujeres ni los niños, por eso se tenían en cuenta en las encuestas, en los censos, mujeres y niños. Solamente el hombre, en el sentido de que producía y que trabajaba, era considerado persona. Miren la diferencia que hay con ahora. Pero Jesús lo que permite es que lo acompañen mujeres. Mujeres discípulas que le entregan sus bienes, que lo siguen, que lo ayudan, pecadoras que se arrepienten.
Entonces Jesús permite que lo sigan hombres y mujeres, rompiendo con los estereotipos de ese momento, de esta sociedad machista y patriarcal que había en ese momento del Nuevo Testamento y sobre todo también del Antiguo. Entonces la pregunta es, ¿podemos ser discípulos? Sí, todos podemos serlo, en el sentido que adoptemos el Evangelio y lo hagamos palabra viva y lo podamos aplicar en nuestra vida. Y después un grupo más cerrado todavía, un grupo más selecto, serían los apóstoles. Los apóstoles. Vamos a decir que los apóstoles significa, la palabra apóstol significa enviados. Se les da una misión especial a los apóstoles y Jesús les pide dos cosas. En primer lugar, que lo acompañen. Por eso vamos a ver que Pedro, Santiago, Juan, Mateo y los demás apóstoles lo acompañan y quieren imitarlo en todo lo que hace él. Y en segundo lugar, que proclamen la buena noticia. Como dije en el trabajo práctico pasado, en el video pasado, esta buena noticia de que Jesús murió y al tercer día resucitó entre los muertos. Esa gran noticia se llama querigma o primer anuncio. Vamos a decir que son sus colaboradores más cercanos. La pregunta es, ¿podemos ser apóstoles en el sentido, podemos decir, teórico o no? Porque los apóstoles vienen de lo que se llama sucesión apostólica. ¿Qué significa esto de sucesión apostólica? Significa que el Papa es el sucesor de Pedro. Si ustedes se acuerdan el pasaje Mateo 16, 13, 20, Jesús le va a decir a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea que Pedro es la piedra fundamental, el cimiento fundamental de la iglesia. Y después los obispos son sucesores de los apóstoles, de los demás apóstoles, de Santiago, de Juan, de Mateo, de Simón el Zelota, de Judas Tadeo, son sucesores de los apóstoles, los obispos. Nosotros no somos ni papa, ni obispo, ni sacerdote, o sea que apóstoles en el sentido técnico de la palabra no podemos serlo. Podemos ser discípulos en el sentido de que decidimos seguir a Jesús y adoptar su doctrina como una forma de vida y hacer la vida. Entonces vamos a decir que esta comunidad de discípulos, vamos a decir que es una nueva familia. Estamos llamados a tener una hermandad espiritual, porque si somos todos hijos de un mismo Padre, que es Dios, ¿qué somos entre nosotros? Somos hermanos. Entonces estamos llamados a vivir una hermandad espiritual. Si alguno de ustedes participa en algún grupo juvenil, en la JAR, o participa en alguna otra comunidad, si verdaderamente nos sentimos parte de esa iglesia, vivimos en una nueva familia que es una verdadera hermandad espiritual, donde todos nos acompañamos y donde todos intentamos ser familia y vivir como esa primera comunidad cristiana, que es el ideal, cuesta mucho llegar a eso. Pero tratamos de vivir como esa primera comunidad cristiana, donde no hay pobreza, donde todos nos escuchamos, donde todos compartimos y rezamos juntos. Entonces, los apóstoles, vamos a decir que son testigos y enviados, como dijimos, que apóstol significa enviado a cumplir una misión universal. Vamos a decir que son animadores, acompañantes y pastores de esa primera comunidad cristiana, y son testigos de la resurrección de Jesús, testigos oculares. Están viendo con sus propios ojos, están viendo verdaderamente que Jesús murió y resucitó entre los muertos. Y los apóstoles no es que están ahí arriba para mandar, están ahí arriba para ser autoritarios, sino que esa tarea que se les encomienda está siempre al servicio de la comunidad. El sacerdote nunca va a mandonear, nunca va a ser autoritario, nunca va a querer pisar a nadie, porque es un servicio que Jesús le da, y como todo servicio, es al servicio de la comunidad.
Jesús mismo vino al mundo no a ser servido, sino que vino a servir. Entonces lo ponen siempre al servicio de la comunidad. Y por último, la misión que Jesús le da a Simón Pedro, que se llama, también lo van a encontrar como primado de Pedro en la actividad. La misión de Simón Pedro. Le va a decir, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, a Pedro como primer papa le da dos misiones. En primer lugar, las llaves del reino. Va a estar a cargo del gobierno de la Iglesia Universal. Otra vez, lo que dije recién, un gobierno que no es para mandar, sino que siempre es al servicio de la comunidad. Y también le da el poder de atar y desatar. Todo lo que antes en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que se antes en la tierra quedará desatado en el cielo. Está relacionado con el perdón de los pecados. La idea de los trabajos prácticos de esta unidad, luego de ver el video, es empezar a trabajar con pasajes bíblicos, donde se nos diferencie esto de muchedumbre, discípulos, apóstoles, quién sigue a Jesús, quién no. Vamos a hacer diversos trabajos que nos vayan metiendo y entrando un poco en este tema del discipulado de Jesús. Vamos a finalizar este encuentro pidiendo por cada uno de nosotros para que siempre podamos adoptar, seguir, incorporar el mensaje de Jesús y poder aplicarlo a nuestra vida. Por eso juntos vamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no dejes caer la tentación, y líbranos del mal. Amén. Nuestro Padre San Agustín ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, cualquier cosa, como les digo, siempre a disposición. Felicito lo bien que vienen trabajando y les deseo que tengan una buena semana de trabajo y nos estamos viendo pronto.